Ya comienza por Radio Hugo, un programa donde se habla de los temas más relevantes de la sociedad con altura de miras, conducido por Fernando Seymour, director de la Escuela de Periodismo de la Hugo, y Carolina Pérez, directora de la Dirección de Formación Integral. Damos inicio a Esto es Importante por Radio Hugo. Una mañana, Nasreddin envolvió un huevo en un pañuelo. Se fue al centro de la plaza de su ciudad y comenzó a gritar: «Hoy tendremos un concurso. Quien descubra lo que está envuelto en este pañuelo recibirá de regalo el huevo que está dentro». Las personas lo miraban sorprendidas, pero él seguía gritando. Lo que está dentro de este pañuelo tiene un centro amarillo como una yema, rodeado de un líquido del color de la clara, que a su vez está dentro de una cáscara que se rompe fácilmente. La gente seguía mirándole con sorpresa y él no paraba de gritar. Lo que está dentro de este pañuelo es un símbolo de la fertilidad y nos recuerda a los pájaros que vuelan hacia sus nidos. ¿Quién es capaz de decirme de qué se trata? Evidentemente todos pensaban que Nasreddin tenía en sus manos un huevo, pero la respuesta era tan obvia que nadie quiso pasar vergüenza equivocándose delante de los demás. Nasreddin preguntó 2 veces más y nadie se arriesgó a decir algo equivocado. Entonces abrió el pañuelo y mostró a todos el huevo. Todos conocíamos la respuesta, afirmó, y nadie se atrevió a decirla. Así es la vida de los cobardes, que no tienen el valor de arriesgarse. Solo una cosa convierte en imposible un sueño: el miedo al fracaso. Doña Carolina, doña Anastasia, ¿cómo están? Muy bien. Bien, muchas gracias. ¿Sí? Oye, Qué bonito cuento. me permití partir con esto. Nasreddin o Nasruddin, personaje mítico de la tradición popular sufí, antihéroe del Islam, así es conocido, el Don Quijote islámico, incluso, ¿no? Fracaso, pero también éxito. Ese es nuestro tema hoy, ¿no? Exacto. Sí, ¿verdad? Oye, no me acordaba cuál era el tema, entonces dije, ¿la habrá chuntado o no? Ya. Éxito, fracaso, fracaso, éxito. Dentro de esta secuencia que hemos tenido ya ¿en qué capítulo? Octavo capítulo, ¿no? Octavo capítulo de Esto es Importante, aquí en Radio Hugo. Probablemente este sea nuestro último capítulo de la primera temporada, probablemente, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Así que como cierre de esta primera temporada, me parece muy interesante este cuentillo, como para contextualizar. Un tiempo lo hacíamos con datos, porcentajes, o algunas frases, alguna oración. Y era cuando conversábamos, preparando este programa, ¿no? El éxito, el fracaso, éxito como dualidad. Y creo que algo muy lindo que se ha logrado acá en estos capítulos es que las dualidades no son solo absolutas, ni extremas, ni bipolares, ¿no? Hay mucho matiz entre medio, ¿no? Todo es relativo. Y ahí está la magia, ¿no? De cómo uno ir descubriendo aquello. La sociedad tiende a instalarnos en el éxito o en el fracaso. Se nos cuestiona, se nos exige, se nos categoriza mucho, ¿no? ¿Dónde está el éxito y el fracaso en lo cotidiano, Carolina, Anastasia? Bueno, a mí me parece que es importante partir preguntándonos qué entendemos por éxito y por fracaso, porque es tan relativo y está tan arraigado, como tú dices, en la sociedad, lo que es el éxito y lo que es el fracaso, pero sin embargo lo interesante es preguntarse a una misma o a uno mismo, ¿qué es para mí ser una persona exitosa? Y en el caso personal, que lo trabajamos mucho aquí con los estudiantes en asignaturas específicas que son habilidades académicas, el tema del éxito, de cómo visualizar a mediano y largo plazo el sentirse una persona exitosa. Entonces la pregunta es, ¿qué sueño para mi vida? Y en ese sentido, ¿cómo yo me visualizo siendo una persona exitosa? Entonces, muchas personas lo relacionan con el poder del dinero, por ejemplo. Claro. O con el estatus, o con el acceder a un mejor cargo, qué sé yo. Un contexto más material, muy palpable, material, visible, reconocible. Exacto, o sea, muy vinculado a lo que la sociedad también, a través de los medios, nos va inculcando como creencia respecto de ser una persona exitosa.
Sin embargo, el éxito, y esto está muy vinculado con capítulos anteriores, también está vinculado a lo que uno sueña para su vida. Y eso es lo interesante de trabajar sobre el concepto del éxito. Igualmente del fracaso, ¿okay? O sea, ahora estamos hablando de lo positivo. Bueno, fracasar tampoco es negativo. Fracasar es necesario, ¿no? Muchas veces se transforma en el camino para poder llegar a ser una persona exitosa. Fracasar en una asignatura, fracasar en una relación de pareja, fracasar en un trabajo, también es un espacio para aprender y poder avanzar hacia lo que yo sueño de mí misma en este caso. Y Anastasia, si ese fracaso es tanto el miedo tal vez que le tema al fracaso, lo evitamos, ¿estamos fracasando, digamos, en esa posibilidad también? ¿En ese intento? Porque es más fácil debajo la alfombra, me quedo inerte, Sí, no tomo decisiones, absolutamente nada, pero no me pasa nada malo, parece. ¿Eh? Yo creo que, como dice una psicóloga estadounidense que estaba leyendo hace un ratito, hay una frase que me llama mucho la atención que dice: si solo cosechamos éxito no vemos la otra cara de la moneda. Y yo creo que eso es importante, a veces fijarse en que hay escenarios que son distintos y que posiblemente sean negativos, pero negativo ¿para quién? Para mi realidad, para tu realidad, y eso es lo que se debe cuestionar en el fondo. Porque también, bueno, dice algo que me llama mucho la atención, que dice: a nadie le amargan los dulces. Y sí, es interesante porque en el fondo a nadie le gusta vivir episodios amargos en su vida, porque necesariamente se acoplan a este elemento como central de la vida del ser humano, que es en decidir, así como comparar constantemente si estoy bien o estoy mal. Y eso es algo obviamente moral, pero en el fondo sugiere obviamente un escenario de felicidad constante, y eso es cuestionable. Es cuestionable para la realidad que tiene cada uno. Y eso es lo interesante, cómo yo me sitúo ante este escenario. Y el escenario hoy día, al menos de los estudiantes, es complejo porque está constantemente en estos polos opuestos, en como si me va mal, fracaso, constantemente. Pero hay un camino, y que lo enseña la asignatura de habilidad académica, que es muy bonito, que es el camino al éxito universitario. Y eso conlleva, obviamente, pasos, obviamente. Tropiezos. Son etapas. Tropiezos. ¿no? Etapas. Claro, no es un solo... Y decisiones, por cierto, porque en el fondo si tomamos malas decisiones probablemente vamos a tener consecuencias. Y de hecho uno de los elementos centrales es entender lo que es la causa y el efecto, que también está relacionado al lenguaje. Muy bien. ¿Y dónde podríamos identificar como para deconstruir el éxito, el fracaso, el bien y el mal en la publicidad con más fuerza? En la raicambre familiar, en los patrones culturales propios, en los pares, claro, los referentes. ¿Dónde quizás se puede trabajar más directamente? Claro, uno podría decir a la publicidad, por favor, ¿puedes dejar de exhibir eso como éxito? No lo van a hacer, digamos, ¿no? O decirle a una familia, ¿puedes dejar de inculcarle tal valor a...? ¿Y por qué? Si ya con eso crecí, digamos, lo lógico es que lo repliquen mis hijos, etc. ¿Dónde uno puede penetrar ahí como Bueno, sin duda alguna, como todo en la vida, la familia, como agente socializador primario, en general, es el gran referente de las personas con respecto a cómo vamos a entender nuestro futuro, cómo vamos a entender el ser una persona exitosa o el querer aspirar a ser una persona exitosa, porque no, es muy válido también, y cómo lo vamos a conceptualizar. Porque no es lo mismo ser una persona exitosa que ser el exitismo, esto de ser por ser, de tener que... un fuego artificial. Exacto. Viaja, explota, desaparece. Desaparece. Digamos, ¿no? Que uno lo ve mucho, por ejemplo, en artistas, en personas públicas. Entonces, la familia juega un rol fundamental en la construcción de un niño, una niña, después adolescente, joven y adulto o adulta, que sea capaz de tener una autoestima tan sólida que entienda que el ser una persona exitosa no está vinculado a lo que el resto espera de mí, sino que a lo que yo deseo para mi vida, que es muy distinto. Bueno, y eso es algo que hay que distinguir, porque ¿quién nos enseña o quién nos inculca o a quienes observamos que modelamos esta lógica del éxito como algo, como lo que yo sueño para mi vida?
Y que es muy legítimo, yo reitero esto, muy legítimo que yo sueñe para mi vida, por ejemplo, querer ser gerente de un banco. No tiene nada de malo, pero es porque yo lo deseo, no porque el entorno, ni los patrones culturales, ni mis pares, ni lo que sea, espera eso de mí, sino que es porque yo he tomado la decisión de querer llegar a ese punto. Podríamos ejemplificarlo dentro de nuestra universidad o cualquier institución de educación superior, en el hecho de que estudiantes a quienes identificamos con una carrera, con un modelo, un deseo, al poco transitar nos damos cuenta que no es algo que quieren, es algo impuesto por una familia. La masa los lleva a creer que esa carrera es la exitosa, es la que asegura buena remuneración, y empiezan a aparecer las sensaciones de fracaso ante un cambio o ante un retiro o ante no satisfacer a quienes me están presionando a aquello, ¿no? O sentirme fracasada como persona por no haber sido capaz. Completa, complejo, exacto. O sea, un fracaso integral finalmente. Exacto. ¿No? Sí. ¿Por ahí va? Por ahí va. Y de hecho pasa algo súper complejo en el aula y desde la experiencia uno se va dando cuenta de que hay que cuestionarse eso al inicio. Yo trato de transmitir eso como un posible escenario a futuro y que en el fondo va a ir cumpliendo ciertos hitos que permiten obviamente esclarecer un poco ese panorama futuro, porque muchos estudiantes se fijan en esto del éxito como al final del trayecto universitario. O sea, el éxito está cuando yo termino la carrera. A la antigua, el cartón. Exacto. El cartón en la mano, ¿no? Ahí recién voy a ser una persona exitosa. Pero ¿qué pasa en el trayecto a corto plazo? Y eso es lo que es la invitación también a los estudiantes, a cuestionarse de que primero tengo que ir cumpliendo ciclos. Necesito bajar un poco la intensidad de mi objetivo principal, que está presente constantemente, porque eso nunca se tiene que alejar, ese objetivo en el trayecto universitario o formativo, pero en el fondo es fijarse de que hay elementos que cumplir a corto plazo. Y eso hace un poquito más ameno el trayecto. Entonces, los estudiantes en el fondo se van adecuando obviamente al contexto, pero también al escenario estudiantil que está sobreexplotado de frases exitosas y que hay que cumplir ciclos. Yo creo que eso es como la invitación. Ahí estaría el elemento de la ansiedad también, de querer acortar esos trayectos, esos ciclos, esas etapas, para llegar luego a ese éxito, ¿no? Y además tengo que trabajar luego, por lo tanto, claro, me reviento por último estudiando más o metiendo más asignaturas, me sobrecargo, dejo de lado mi vida. Es la capacidad paralela, también, también está dentro de esta asignatura que en el fondo presenta estos elementos que permiten objetivizar a corto plazo, pero también al mismo tiempo organizarse, que es la base fundamental, porque en el fondo cuando no hay organización nos perdemos en el camino. Y la ansiedad obviamente juega un rol fundamental porque está ahí como presente constantemente, pero nos olvidamos del objetivo inicial, que es terminar un ciclo. De acuerdo. Ahora, perdón, sí, dale. Y asociamos entonces, así como emparejando tal vez éxito, fracaso, bien, mal, triunfo, derrota, necesariamente, ¿no? Como sinónimo. Triunfo, éxito, derrota, fracaso. Lo que pasa es que pensando en el contexto universitario, para situarnos en lo que hacemos, cumplir un objetivo, alcanzar un logro, que puede ser obtener un título, un cartón, es un triunfo. Es un triunfo, literalmente. Social. Y también personal, porque me esforcé para aquello. Quizás no todos los momentos fueron fáciles en ese trayecto, a nivel familiar, a nivel personal, o a nivel de salud. Sin embargo, logré un objetivo. Eso es triunfar. O sea, logré un objetivo que yo también me impuse, más allá de que estudie lo que quiero o no, pero me impuse terminar. Eso es un triunfo. Sin embargo, yo no lo puedo relacionar tan simplemente el triunfo al éxito, porque el éxito, sigo sosteniendo, que tiene que ver con es un concepto que está más arraigado a lo que a la persona le hace feliz, que es lo que hay que, esta creencia que hay que derribar, que ser exitosa o exitoso es tener mucho, es tener un cartón, es tener un buen auto. En realidad, esos son logros que uno va teniendo producto del esfuerzo, pero el éxito es mucho más profundo.
El éxito es un concepto, un constructo que uno tiene que ir elaborando conforme va creciendo y madurando, por cierto. Quizás cuando yo tenía 20 años decía, sí, pues para mí mi sueño, voy a dar un ejemplo, es ser directora. Y ahora que soy directora, en realidad eso no es sinónimo de ser una persona exitosa, sino que tiene que ver con que logré un objetivo. Pero el éxito en mi vida, por ejemplo, solo para ejemplificar, podría ser vivir tranquila. Claro. Ver a mis hijos desarrollarse en armonía, Claro. que sean buenas personas, por dar ejemplo. Y cuando yo analizo eso, me doy cuenta que el éxito real, el sentir que soy una persona exitosa, es porque logré que mis sueños, que no son solamente sueños materiales, eso es tan simples, es reducir el éxito a lo mínimo. Ser exitoso o exitosa tiene que ver, yo insisto, y ojalá se pueda transmitir, ser exitoso o exitosa es llegar a establecer que he logrado, en palabras muy simples, ser feliz. Qué lindo. ¿Sabes lo que siento que es exitoso entre nosotros aquí en el programa? Cuando logramos encontrar la canción perfecta, Por weón, ejemplo. para lo que estaba hablando. Pero eso es ser exitoso, Ya. eso es un Claro. éxito. Ya, Anastasia, ella encontró una canción, ¿sí o no? Para este momento, Maravillosa. para compartir. Sí. Sí, Live to Win. Esa. pues, a ver, dale. Esa es una canción maravillosa porque en el fondo, bueno, es muy metalera. ¿No? Sí. Es como que uno piensa que está sufriendo la persona, pero No, en no. el fondo. O sea, Vivir para nos vamos a ganar. chasconear, Claro. nos vamos a chasconear. Nos vamos a ahora chaconear. está- Live sí. to Win, vivir para ganar, ¿no? Así es. Ian Fraser Kilsmeister, ¿no? Pero más conocido como Lemmy Kilsmeister, ¿no? Que murió hace un par de años, ¿no? Sí. 70 años. Ya, pues un homenaje a él también, ¿no? También, ¿Sí? todo el rato. Motorhead. Motorhead. Antes de A ver. que vayan a la música, el día que murió yo iba en el auto, venía a la universidad y me puse a llorar. Oh. Sí, lo O sea, le anunciaron di por la el- radio. Le diste en el clavo, Anastasia, pero con todo. Va a salir un lagrimón. Ya, pues, vamos entonces, la música aquí en Radio Hugo. Esto es importante, esta Sí. música es importante y seguiremos hablando de éxitos y fracasos. You know you can't be hurt, you gotta believe in your star. They'll always treat you like dirt, they can only push you so far.
Bien. ¿Satisfechas? Súper. ¿Satisfechos? ¿Qué tema? La música de Motorhead, ¿no? Con Lemmy Kilmister. Vivir para ganar. Ahora, no es lo categórico que puede sonar a veces el título, que muchas veces me pasa con el título de un libro, de una noticia, y no lo dice todo. Es una pincelada, uno se profundiza en el contexto y entiende, no es que solo el triunfo está en la vida, pero hay actitudes en la vida que uno también las va descubriendo, ¿no? Para acercarse a lo que uno quiere, por lo que ustedes han dicho, ¿no? ¿Qué es ganar finalmente? Lograr lo que uno quiere. Absolutamente, No, pues, eso es ganar. No meter 3 goles o un gol más que el rival No. de turno, digamos, ¿no? No. No lograr lo que la sociedad te condiciona, etcétera. Ya, entonces, ganar, perder, bien, mal, éxito, fracaso. ¿Dónde está el matiz? Cuando sale el blanco y negro y los grises, ¿dónde está ese matiz del cual uno instalarse y construir desde ahí y no tener que construir de la bipolaridad, ¿no? De lo Anastasia, porque como ella eligió la música, que la justifique ahora. Perfecto. Bien. A ver, yo creo que hay que partir de la base de que uno constantemente se engancha en esto del fracaso y no lo desconstruye, no lo entiende, porque no entendemos quizás bien el concepto, pero es súper relevante cuestionárselo y cuestionárselo si realmente es destructivo o no. Y es ahí el dilema, porque en el fondo caemos constantemente en que el fracaso es lo más negativo. Es el fin es el término de todo. Y cuando uno comienza a desconstruir esta frase y comienza a elaborarla y a modificarla, a cambiarla, surge algo súper interesante porque es la base de todo, que yo creo que es el aprendizaje. Y eso es lo bonito a veces del fracaso, mirándolo Bien. desde el elemento positivo. Y si al fracaso lo emparentamos o le instalamos la muerte, el suicidio o el daño, la autoflagelación, como castigo al fracaso. Claro. Hay una cosa que me parece relevante ahí, porque alguna vez lo escuché y siempre me lo cuestioné, y quizás de repente lo podemos reflexionar ahora, que tiene que ver como cuando alguien se suicida, ¿hay que ser muy valiente o hay que ser muy cobarde? También existe esa dualidad. Y es ahí donde uno tiene que porque a veces hay términos y esos términos son incuestionables para algunas personas. Claro, y que con también una carga cultural Claro. Incuestionable. Porque puede también ser hay porque no- referentes, porque Sí. hay elementos obviamente que vienen desde la cultura, desde esa construcción, pero también desde esa construcción emocional que nosotros tenemos y que a veces no tenemos las herramientas, o hay personas que por algo lo han hecho, o sea, y es algo que pasa hoy día, la tasa de suicidio a nivel estudiantil es potente. Entonces también es algo para analizar y reflexionar, y la verdad es que son elementos que uno al final termina cuestionando esta sociedad y que en salud mental es compleja y que nos falta mucho todavía por avanzar en ese ámbito, y la verdad es que hay que pedir ayuda. Yo creo que ese es como mi gran consejo: cuando uno lo descubre, activar red de apoyo. Ese sería un éxito, ¿no? Atreverse a pedir ayuda Sí. Claro, de todas maneras. dentro del proceso Ujú. complejo, digamos. Ahora yo agrego un dato con respecto a llegar a extremos, por ejemplo, como el suicidio. Igual es importante